después de comprobar, estimados oyentes, que está oyéndose y que se está viendo la presentación que estoy poniendo delante de ustedes, pues es un buen tiempo para comenzar, agradeciendo siempre que ustedes estén al pendiente de este pequeño estudio llamado Una lectura bíblica con una breve explicación, la explicación clara y sencilla. Después de algunas semanas de ausencia, debido a estar predicando en otro horario y este mismo día, no teníamos este programa de la lectura bíblica de casi cada jueves. Pero hoy retomamos esta lectura y precisamente empezando con el capítulo 24 de Mateo, porque el capítulo 23 lo concluimos. Este capítulo 24, amados, es muy interesante. Creo que es uno de las porciones bíblicas más mal entendidas por el mundo religioso. Este capítulo 24, para la mayoría de nuestros amigos carismáticos, evangélicos, católicos y muchos otros, para la mayoría de ellos este capítulo 24 se refiere a la segunda venida de Cristo, o sea, al fin del mundo. Nosotros vamos a estar viendo esto con detenimiento para saber por qué el Señor nos está refiriendo a la segunda venida, o sea, el fin del mundo. Ha habido personas, ¿verdad?, predicadores reconocidos que han asegurado y han afirmado, y usted puede ver cantidad de predicadores a través de las grabaciones que existen en YouTube y otros canales, y se puede dar cuenta que cada vez que hacen referencia de Mateo 24 lo aplican al fin del mundo y se saltan todo lo que el contexto del capítulo 24 dice y enseña acerca de cuándo iba a ser esto. Hay un señor, por otro lado, un señor llamado Max King. Él dice ser miembro de la Iglesia de Cristo, y este hombre ha revolucionado a la Iglesia de Cristo con una mentira. Mientras que la mayoría de nuestros amigos religiosos creen que Mateo 24 se refiere a la segunda venida de Cristo, o sea, al fin del mundo, este señor, Max King, por otro lado, dice que en el año 70 después de Cristo, todo esto se cumplió y vino a ser la resurrección de los muertos, el juicio y todo esto que nosotros entendemos que se refiere al fin del mundo. Por un lado, Mateo 24 no se refiere al fin del mundo, pero por otro lado la Biblia sí habla del fin del mundo. Y este señor Max King encierra todo en el año 70 después de Cristo. Es una doctrina conocida como la escatología realizada, y nuestro hermano Bill Reeves hizo un escrito extenso para refutar esta falsa doctrina, a lo que él llamó la vista preterista, preterist view. Así de que es interesante este capítulo 24, por eso le aconsejo que no lo pierda de vista y que aproveche este momento bíblico, esta lectura bíblica, donde la característica es explicar de la manera más sencilla y más entendible posible. Lo más sencillo, lo más entendible, reconociendo que si el Señor Jesucristo lo dijo para personas como nosotros, que no tenemos una gran educación universitaria,
pero sí sabemos leer y escribir un poco, y el Señor Jesucristo nos habla en un lenguaje sencillo. Solamente tenemos nosotros que tomar la actitud de que primeramente está hablando con sus discípulos, primeramente está hablando con los que están ahí. Y cuando nosotros comprendamos qué les dijo, por qué se los dijo, a quiénes se los dijo, cuándo se los dijo, entonces nosotros podemos encontrar una aplicación sencilla para nuestras vidas. Desafortunadamente, amigos, estos dos errores garrafales, el hecho de creer que aquí se refiere al fin del mundo y el otro hecho diciendo que se refiere solamente al año 70 y que ahí quedó todo, estos dos errores garrafales fácilmente se hubieran podido evitar si se considera detenidamente el contexto aplicando las leyes de la interpretación. ¿Quién lo dijo? ¿A quién se lo dijo? ¿Cuándo se lo dijo? ¿Por qué se lo dijo? Cuando nosotros entendemos estas reglas sencillas, porque si usted las empieza a practicar, va a llegar el momento en que las va a ver, cada vez las va a ver más sencillas, pero si nunca las practica, todo el tiempo va a tener complicación con ello. Entonces, este momento, esta lectura bíblica, tiene la finalidad de estar viendo todo el capítulo 24 y los que restan de Mateo, ya que empezamos desde el primer capítulo, ahora vamos a terminar, si Dios lo permite, hasta el último capítulo. Pero todo es así, lo más sencillo y claro posible para un servidor. Claro que si alguien lo lee o lo escucha, pues se puede tener una opinión diferente, pero yo lo estoy haciendo lo más claro y sencillo que puedo. Vamos a empezar pues. Y para empezar, vamos a leer los versículos del 1 al 13. Este capítulo 24 al menos lo vamos a dividir en dos partes. Esta parte 1 va a ser de el versículo 1 hasta el versículo 13. Mateo 24, 1 en adelante dice: Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Continuando el versículo 3 hasta el versículo 7, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Del versículo 8 en adelante dice: Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin,
dice el Señor Jesucristo, este será salvo. Toda esta conversación, amados, todo este intercambio de palabras que el Señor Jesucristo está compartiendo a sus discípulos, es precisamente a ellos a quien le está compartiendo esta palabra. Así de que el beneficio principal de esta enseñanza era para ellos. Vamos al paso a paso y aquí vamos a comprender un poquito mejor eso. Mire, el paso al paso nos enseña en el versículo 1, cuando Jesús sale del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Recordemos que el Señor Jesucristo, todo el capítulo 23 nos enseñó acerca de que Jesucristo está entrando y saliendo de Jerusalén. Y cada vez que viene, Él viene al templo. Y entonces sale del templo y se iba. No sé a dónde iba el Señor, posiblemente a, a, a la ciudad vecina donde estaba su amigo Lázaro, María y Marta, a la ciudad de Betania, que es donde él iba a dormir ahí a Betania y luego regresaba a Jerusalén y luego volvía a ir a Betania y así estaba entrando y saliendo. Yo no sé si él iba en ese momento a Betania, pero él se iba del templo. Y entonces aprovechan los discípulos que ven el intento del Señor, se acercan a él para mostrarle los edificios del templo. Eso es lo que dice Mateo así de una manera muy general. Pero Marcos nos da un poquito más de detalle. Dice en Marcos 13:1, saliendo Jesús del templo, le dijo a uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. ¿Verdad? Ahí vemos a Marcos dándonos un poco más de detalles. Ahora Lucas también describe en palabras propias lo que él investigó acerca de este momento. Lucas 21:5. Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, les dijo, se fija, ahí Lucas está hablando de aquellos que le dijeron, mira qué piedras, ¿verdad? Qué adornos, qué edificios. Entonces ahora Lucas está apuntando al hecho de lo que Jesucristo les va a decir enseguida. Pero note, tanto Marcos 13 como Lucas 21 tienen esta particularidad de que están hablando de este evento, de este mismo evento de Mateo 24. Así que es muy oportuno comparar, ¿verdad? Estos evangelios sinópticos, compararlos para sacar una información más completa por las tres, por las tres formas de ver este momento. Allá en Mateo 24:2 dice, y respondiendo él les dijo, fíjese lo que les dijo el Señor Jesucristo en cuanto a la referencia que los discípulos hacían del templo. ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces ya aquí el Señor Jesucristo está pronosticando el hecho de que el templo va a ser destruido. Marcos 3:2, que es lo que es como el paralelo de este, respondiendo le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. En Lucas 21:6 dice, en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Entonces, toda la atención, amados, todo lo que el Señor Jesucristo está hablando es dirigido directamente a sus discípulos. Ellos iban a tener este evento, ellos iban a ver este evento, ellos iban a estar en este evento, iban a estar ahí en el tiempo de este evento. ¿Sí? ¿Se fija? Entonces ahí es importante considerar estas cosas porque si nosotros nos despegamos del contexto, entonces vamos a empezar a dar aplicaciones a cada palabra o a los versículos separados de su contexto
de una forma adulterada, de una forma incorrecta. En Mateo 24:3 dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, ahora me doy una idea de que cuando él se iba, pienso que él iba al monte de los olivos. Él iba al monte de los olivos, dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron. Este monte de los olivos era un monte muy popular en el área de Jerusalén, cerca de Jerusalén. Los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ellos, amados oyentes, ellos interpretaron la predicción, fíjese bien, la predicción, lo que el Señor Jesucristo predijo en las palabras anteriores, ellos interpretaron de Jesús como una venida en juicio de él contra el templo y como el fin del judaísmo. Ellos interpretaron esto, ellos entendieron esto, ya que el templo, que es el centro de la profecía de Jesucristo, ya que el templo es el centro de la profecía, porque el templo es el símbolo del judaísmo, ¿sí? Este templo que es lugar de oración y sacrificios a Dios, Jesucristo dijo será destruido. El fin de del siglo, en este contexto, el fin del siglo, en este contexto, dicen los discípulos, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. El fin del siglo, en este contexto, no es el fin del mundo. Ellos habían sido instruidos acerca del fin de los poderes de hombres como los fariseos, los saduceos y las demás autoridades, entre ellos los herodianos. Mateo capítulo 24, versículo 4. El Señor Jesucristo ahora va a preparar la mente de los discípulos para que esta mente sea fortificada, de manera que cuando vean estas cosas ellos puedan afrontarlas debido al previo conocimiento, debido al previo conocimiento. Mirad que nadie les engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Estas palabras del Señor, amados oyentes, amados amigos y hermanos, están sujetas al entorno de sus discípulos. Ellos podían ser engañados. De entre los judíos iban a salir personas diciendo que ellos eran el Mesías prometido en el Antiguo Testamento por Moisés y los profetas. Ellos iban a engañar a muchos ingenuos. Y estas son unas horas que Jesús está aprovechando porque son horas importantísimas. Ya no le queda mucho tiempo al Señor sobre la tierra. Así de que este momento es muy importante entre el maestro y sus discípulos, y lo que Jesucristo les está enseñando es algo que es muy, muy íntimo de ellos. Él los está preparando, él los está fortaleciendo con enseñanzas previas y dándoles cosas nuevas que ellos quizás no habían oído. Pero a la vez, hablando de este versículo 24, de este versículo 4 y 5, el historiador Flavio Josefo, una persona de ese tiempo que había sido un rebelde y que pues ahora dedicado a la historia, a escribir, relatar la historia, esa persona registró que antes de la destrucción del templo de Jerusalén, salieron muchos haciéndose pasar por el Cristo. Acuérdense que la mayoría de los judíos despreció a Jesús. Entonces todavía ellos seguían esperando a un Mesías, a un Cristo, venido de una manera que ellos se lo habían imaginado y no en la manera en que Jesús vino. Los discípulos tenían que estar bien fortalecidos en esto, porque también
iba a haber otros eventos muy importantes antes de que el edificio llamado el templo de Dios, construido por Herodes, ese templo que para construirlo se llevó 46 años. Pero iba a haber eventos que iban a anticipar esta situación. ¿Y qué eran estos eventos? Dice el Señor Jesucristo en el versículo 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. El rumor de guerra y de cosas apocalípticas siempre han causado temor, desasosiego, nerviosismo, psicosis, etcétera. Pero al ser prevenidos y llegar el momento, ellos estarían más tranquilos. Todo esto pasaría, pero solo son señales, no es el fin. Así de que estas señales iban a ayudar a los creyentes en Cristo Jesús para tomar medidas y hacer y llevar a cabo las recomendaciones que el Señor les dio. Porque en la segunda parte vamos a ver cómo el Señor recomendó muchas cosas acerca de este día que iba a venir para que el templo fuera destruido. Pero no te iban a venir señales viéndose de tal manera que iban a poner en sobreaviso al discipulado de Cristo. Todo esto iba a pasar. Guerras, rumores de guerras. Y dice el versículo 7, se van a levantar nación contra nación, y se va a levantar reino contra reino, y va a haber pestes, y va a haber hambres, y va a haber terremotos en diferentes lugares. Pero no es el fin todavía. Así de que los rumores de guerra serían porque había conflictos en varias partes. También el historiador Flavio Josefo habla acerca de diversas guerras que había en tiempo de la destrucción del templo. Esto trae enfermedades, cuando hay guerra, hay mortandad, y esto trae enfermedades, trae pestes, por causa de los cuerpos putrefactos. Trae hambre, porque mucha gente está envuelta en las peleas y los campos de producción están descuidados o están destruidos por la guerra. Y dice el versículo 8, y todo esto será principio de dolores. Otra vez, los rumores de guerras y los pleitos entre reinos y naciones traen consigo mucha enfermedad, hambre, sufrimiento por los caídos y el incómodo movimiento de salir de un lugar para buscar otro, poniéndose fuera del alcance de estos conflictos. Terremotos en diferentes lugares. También la historia registra que hubo algunos temblores en tiempo de la destrucción del templo o antes de eso, en ese entorno. Y sin duda todo esto acentuaría la angustia y los padecimientos de los judíos. Claro que sí, esto ya de por sí era algo triste, algo angustioso, pero todavía faltaba lo fuerte. Fíjense en el versículo 9. Entonces, dice el Señor Jesucristo, los van a entregar a tribulación y los matarán y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Esto es lo que el Señor les había dicho. Ahora se los recuerda. Ellos iban a ser llevados ante las autoridades. Mismos familiares los iban a entregar. En Mateo capítulo 10, 16, 22 dice, he aquí yo os envío como abejas en medio de lobos. Sed prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes serás llevado por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo
¿O qué hablaréis? Porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Así de que el Señor había prevenido esto con anticipación, pero ahora que está a punto de ser entregado, de ser crucificado, vuelve a afirmar estas cosas para que las tengan más frescas los discípulos. También leemos, amados, en el versículo 10 de Mateo 24, muchos tropezarán y entonces se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Entendemos nosotros, amados, que siempre que hay persecución, hay personas que hablan mal de los que están siendo perseguidos. Hay personas que pagan hasta dinero para que se hable mal de los que están siendo perseguidos. Todo con el fin de justificar la persecución. El Señor Jesucristo había desde el principio, desde la predicación, y fue en ese mismo monte donde el Señor Jesucristo les dijo: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Así de que, amigos, hermanos, padres y demás personas cercanas llegarían a ser delatores de los seguidores de Cristo en ese tiempo, de los apóstoles, en ese tiempo de los discípulos de Cristo. Aún discípulos de Cristo estarían involucrados en traicionar a los discípulos. Dice en Mateo 24, versículo 21 y 22, el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. ¿Sí? Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Así de que guerras, rumores de guerras, nación contra nación, reino contra reino, hambre, peste. Ahora auméntele esto de que los cristianos iban a estar padeciendo muchas veces porque iban a estar siendo delatados por sus propios familiares. Iban a estar siendo perseguidos por las autoridades judías y delatados por sus propios familiares. Versículo 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, ¿verdad? Cuando hay este tipo de eventos, amados, donde la confianza se debilita, el físico se duele, se debilita, hay desolación, hay incertidumbre, es un momento muy oportuno para que los falsos profetas hagan su agosto, para que los falsos profetas levanten cosecha de aquellos que están debilitados por estas atrocidades o estas calamidades que están llegando o que se están escuchando que vienen. Dice un dicho allá en mi tierra: a río revuelto, ganancia de pescadores. Este dicho quiere decir que cuando hay tanto ruido, alguien va a tratar de sacar ganancia de eso, ¿verdad? En Mateo 24:12, y por haberse multiplicado la maldad, o sea, la maldad multiplicada, quiere decir que si está peleándose, si va a haber guerra, si se está peleando nación contra nación, reino contra reino, y los familiares están delatando a los cristianos, y los mismos hermanos están traicionando unos a otros, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero la maldad también tiene que ver con la persecución, tiene que ver con la maldad de los judíos
que estaban despreciando los designios de Dios y estaban oponiéndose a la voluntad de Dios. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y también iba a ser un momento que se iba a prestar para olvidar lo bueno, lo agradable, el respeto, el cariño, la compasión. El amor fraternal sería débil. El amor de Dios y a Dios sería escaso en muchos, aún de los discípulos que anduvieron con Cristo. Así de que, amados, dice el Señor en el versículo 13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. El llamado de Cristo a sus discípulos es a resistir. Y así lo demostraron aquellos que fueron escogidos por Cristo, con la excepción de Judas Iscariote. Resistir hasta el fin. Así que estos versículos que hemos visto en esta ocasión, amados, note por favor que es una plática entre Jesucristo y sus discípulos. Aquellos creyentes que lo seguían, especialmente los 12, eran personas que estaban al pendiente de Jesucristo. En este caso serían 11 nada más. Y la importancia aquí, amados, es que no perdamos ese trasfondo. Jesucristo hablándole a sus discípulos de cosas que ellos mismos iban a ver, sentir, iban a estar en el tiempo en que estas cosas iban a ocurrir. Vamos a concluir con esta primera parte, siempre agradeciendo su atención y pidiéndole que esté al pendiente para la segunda parte, si Dios lo permite, la semana que viene. Más o menos entre las 8:30 o 9 de la noche es cuando estamos a pendientes para hacer esta transmisión. ¿Qué aprendemos de esto? Que lo que vemos es finito. Así como ese templo que era tan costoso, tan bien hecho, tan pesado, buenos arquitectos, mucho dinero se llevó allí de costo, muchas vidas se perdieron. Era un lugar prominente para el judaísmo, era un lugar donde Dios habitó, donde Dios se presentaba ante su gente, donde se ofrecían sacrificios, se ofrecían lecturas, se ofrecían servicios. Finito. Cuando Cristo dice no quedará piedra sobre piedra sin que quede derribada, está diciéndonos esto se va a acabar. Y también aprendemos, hermanos, que en todo momento hay falsos que quieren desviarnos de la verdad. Siempre va a haber doctrina falsa. La doctrina falsa, cuando salió la verdad, inmediatamente salió la falsa verdad. Que no temamos a ruidos de guerras es otra gran enseñanza, que desde siempre ha habido pleitos y luchas de poder. Y esto, amados, no es señal para el fin del mundo. Esto era señal para ese tiempo de los apóstoles, pero no es señal del fin del mundo. En el fin del mundo se nos ha dicho que cuando digan paz y seguridad, el Señor lo ha dicho por medio de sus siervos, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá el fin. Así de que no temamos a los ruidos de guerras, porque siempre ha habido pleitos, ha habido luchas por el poder, ha habido hambres, ha habido pestes. No es lo más cruel de este mundo. Y luego vienen las traiciones, los desprecios de la gente cercana, que también lo aprendemos en este contexto. Y que así como se profetizó el fin del poder judío, en este caso el fin del templo, la destrucción del templo, así se habla del fin del mundo en la palabra de Dios. Y lo que podemos aplicar aquí es que si fue uno cierto, y eso lo vamos a seguir viendo en la segunda parte, el otro lo será sin duda, y este está pronosticado para cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez. Que cada día debemos de estar cerca del Señor para que
podamos resistir hasta el fin apegados a Él. La mucha preocupación de lo que pasa no es tan importante como lo es el hecho de ver cómo estamos con Dios. Amado hermano, hermana, usted está apartado de Dios, es un buen momento para regresar a Dios. Estimado amigo, amiga, si usted cree que Cristo es el Hijo de Dios y le preocupa su estado con Dios, usted necesita venir arrepentido, arrepentida, para bautizarse confesando que Cristo es el Hijo de Dios. Vamos a orar, por favor. Padre eterno y poderoso, agradecemos tu bendita palabra y pedimos que no nos dejes de tu mano, que por favor nos ayudes a llevarla a cabo. Bendice a los predicadores que van por el vasto mundo predicando tu bendita palabra. Bendice a los que la escuchan, Padre eterno. Oramos también por los hermanos enfermos, suplicándote que tú les ayudes en su salud de acuerdo a tu santa voluntad. Bendice también a aquellos que han perdido algún ser querido, Señor. Dales fuerza y consuelo, Padre eterno, de acuerdo a tu santa voluntad. Asimismo, Padre, rogamos que nos permitas seguir estudiando tu palabra y que nos des el entendimiento y la lucidez necesaria para saber y poder decidir lo mejor en cuanto a lo que tu palabra enseña. Ayúdanos, Señor, de acuerdo a tu misericordia y voluntad, pedimos y te damos gracias en el bendito nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Muchas gracias, estimados, y si Dios lo permite, estaremos aquí viéndonos la siguiente semana, escuchando una lectura bíblica de casi cada jueves. Dios les bendiga y muchas gracias por su atención.